y hoy vamos a hablar de cómo afectan las baterías o la degradación de las baterías al rendimiento de los iPhone, con nuevas evidencias de que parece que hay una relación entre la degradación de las baterías y la pérdida de rendimiento en los propios iPhone y posiblemente en otros smartphones. También vamos a hablar de que por fin parece que Twitter está tomando medidas contra los nazis que tanto daño han hecho a la plataforma, y al final del todo vamos a hablar de ovnis, que ya sabéis que es un tema que nunca trato en Mixio, pero me parece que el vídeo publicado ayer por el New York Times y por la CNN, proveniente de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, merece la pena hablar del tema. Pero primero quiero hablaros del sponsor de hoy. Y es que hoy tenemos un nuevo patrocinador en Mixio, son los chicles Bugum, que tienen cafeína y guaraná. Los he estado yo probando durante un par de semanas y la verdad es que es una pasada. Tienen la misma dosis de cafeína, por ejemplo, que un café solo, pero como lo absorbes a través de la lengua en vez de a través del aparato digestivo, la dosis de energía te llega mucho más rápido, te llega mucho más aparente y encima te deja el aliento fresquito. Y como son chicles, pues puedes tomar uno, por ejemplo, a media mañana, sin parecer el enfermo que se está abriendo la tercera lata de Red Bull, o tener que dejar la oficina, tener que dejar lo que estés haciendo para irte a una cafetería a tomarte un café. Entra en bugum.com, escrito con W-W-U-G-U-M, bugum.com, y píllate unos chicles Bug Energy que te vienen en cajas de 15, te puedes tomar uno, te puedes tomar dos y te pillas uno. Son muy baratos comparado con el precio de un café, con el precio del Red Bull, etcétera, y sobre todo, ya digo, son mucho más cómodos de llevar y de tomar. Y si utilizas el código MIXIO, M-I-X-X-I-O, te regalan una caja de 6, con lo cual, pues eso que te llevas. Ya te digo, yo los he estado probando y la verdad es que para mí funcionan estupendos. Una cosa que siempre se ha sospechado de los iPhone de forma no técnica o que nunca se ha podido abordar de forma a través de los datos es que con el paso del tiempo funcionan peor, y con los nuevos sistemas operativos, al estar optimizado para modelos posteriores con más capacidad de procesamiento, más baterías o almacenamiento más rápido y más amplio, que al incorporar estas versiones del mismo sistema operativo nuevo a dispositivos viejos hacía que perdieran rendimiento, ¿no? Pero nunca se había sospechado, al menos no de forma muy común, que estas caídas de rendimiento con el paso del tiempo tuvieran que ver con la batería, que al final es la única pieza, digamos, degradable dentro de los smartphones. No es como, por ejemplo, en los ordenadores antiguos, donde el rendimiento del propio procesador caía a medida que el disco duro, que era la única pieza electromecánica, por decirlo así, iba degradándose o iba acumulando polvo, etc. Los smartphones simplemente deberían funcionar, al menos de forma teórica, de la misma forma o a la misma velocidad según salen de la caja que 10 años después de salir de la caja, si no le cambias al menos nada en el software, ¿no? Y ahora, un estudio de Geekbench, o al menos de uno de los creadores de Geekbench, parece que ha encontrado pruebas relativamente preliminares, voy a decir, no son para nada concluyentes, que intentan correlacionar un descenso en el rendimiento de los propios iPhone con la degradación de la propia batería. Es como si Apple hubiese implementado un sistema que va bajando determinados escalones, pues a lo mejor un 15%, un 20%, luego otro 20%, luego otro 20%, dependiendo del estado de la batería de cada dispositivo. A peor esté la batería, suponemos, ya digo porque no son pruebas concluyentes, cada iPhone reduce un poco o un salto más atrás o más hacia abajo su rendimiento, al menos en la CPU. La caída de rendimiento, por una parte, parece ser más prominente con versiones nuevas del sistema operativo, lo cual parece indicar que es un elemento dinámico incluido en el software, es decir, que el software le dice a la CPU, oye, no vayas tan bien, si detecta en principio que, por ejemplo, los ciclos de la batería o el estado de la batería pues ya no son o han caído por debajo de unos niveles óptimos, ¿no? Entonces, según va perdiendo capacidad la batería, no solo vemos cómo la vida del móvil va durando menos, a nivel de lo que te dura desde por la mañana que lo desenchufas a lo largo del día, sino que encima la CPU va a ir más lenta. Esto, como digo, pues no es concluyente porque el análisis es cierto que analiza dos modelos distintos, un montón de o centenares de pruebas con un iPhone 6 y con un iPhone 7, con un iPhone 6S y con un iPhone 7. Y sinceramente hace falta analizar más dispositivos con más modelos distintos, con diferentes versiones de iOS. Sobre todo me parecería muy curioso investigar o tener en cuenta la versión original del sistema operativo. Lo que pasa es que hay muy pocos dispositivos que mantengan la versión original con la que salieron de la caja. También habría que controlar las variables de la edad del propio dispositivo, es decir, no es lo mismo un iPhone 7 comprado hoy que un iPhone 7 comprado hace 14 meses. Y sobre todo los ciclos de batería. Geekbench, la herramienta utilizada para medir el rendimiento, al menos de forma sintética, no entrega estos datos, con lo cual la única forma de hacer un estudio realmente grande o exhaustivo
y medianamente concluyente sería a través de a lo mejor una encuesta, es decir, que un montón de personas se instalen Geekbench en diferentes móviles, en diferentes dispositivos y aportar esos datos o ponerlos en coordinación, ¿no? Intentar ver, ya digo, cuántos meses tiene el móvil, en qué versión del sistema operativo está, cuántos ciclos de batería le quedan y cuál es su nota de Geekbench. Eso yo creo que sería el primer paso como para intentar entender un poco el motivo. De momento Apple no ha dicho nada. Y dudo que vaya a decir algo. Pero realmente esta degradación del rendimiento, en principio, podría tener sentido. Si la batería está peor, bajamos el rendimiento de la CPU para que consuma menos vatios. De esta forma extendemos o el sistema operativo intenta extender de forma dinámica las horas, digamos, de uso del propio móvil. Eso parecería una explicación sencilla o directa de por qué ocurre este fenómeno. El principal problema, y es que lo está viendo mucha gente, y aunque lo mejor sea de una forma intuitiva, ¿no? Ven cómo el teléfono funciona peor con el paso de los años a nivel de aplicaciones que se cierran, cosas que van lentas y tal. Y entonces eso podría estar relacionado con esta bajada de voltaje de la CPU o de megahercios. Es decir, que la limitación podía venir a través del controlador de energía o a través de que el sistema operativo le diga a la CPU que consuma menos, es decir, le puedes dar menos energía o decirle que consuma menos. Cualquiera de las dos vías puede funcionar de forma muy similar. No se sabe cuál de las dos es. Entonces, aquí un consejo. Mientras se llega a alguna prueba concluyente, yo creo que es sabio que si tienes un iPhone de hace un par de años, de hace 24, 30 meses, o tienes un iPhone heredado de un hermano mayor, o le vas a dar tu iPhone a un familiar estas navidades, por ejemplo, porque te has comprado uno nuevo, mi recomendación personal es que le cambies la batería. De la misma forma que, por ejemplo, le haces un cambio de aceite a tu coche cada X kilómetros, pues yo creo que todos los smartphones, pero específicamente a lo mejor los iPhone, precisamente porque duran muchos años rendiendo de forma bastante buena, merece la pena que les cambies la batería. En principio en las tiendas oficiales lo he mirado y cuesta 89 euros. No sé cómo de recomendable es hacerlo en una tienda oficial con respecto a una tienda de barrio que te cambien la batería por una que no sea oficial o que ellos te digan que sí es oficial pero luego no es oficial, etcétera. Ahí ya lo dejo un poco a tu decisión. Y es cierto que 89 euros después de haber pagado el precio que has pagado por un iPhone puede ser caro, pero al menos los efectos a tenor de estas pruebas preliminares pueden hacer, uno, que tu iPhone vuelva a durar su batería, su duración todo el día, lo que duraba cuando salió de la caja, y sobre todo devolverle la estabilidad al software y a las aplicaciones que usas con el propio móvil. Así que esa sería mi recomendación para hoy. Y luego, otro tipo de noticias que han venido bastante interesantes de ayer son dos elementos muy importantes a nivel social. El primero es que Twitter por fin ha empezado a implementar una política amplia para ir eliminando tanto cuentas como imágenes que promulguen, ¿no?, con el odio. Es decir, han cerrado un montón de cuentas de gente de ultraderecha, incluyendo varias de políticos neonazis de Reino Unido que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, hizo retweet hace varios días con vídeos falsos sobre musulmanes en Europa. Y parece que es un gran primer paso al menos para ver cómo evoluciona esto y si realmente esto es algo definitivo. De momento no ha sido una lista muy larga de cuentas baneadas, pero sí es cierto que han sido algunas de las más prominentes. Otras quedan en Twitter, pero lo curioso que es que esta gente, o muchas de estas personas que se están yendo a redes sociales que permiten este tipo de contenido, como puede ser gap.io, etcétera, que son básicamente versiones nazis de Twitter, por decirlo así, pues allí es curioso porque los que ya están allí porque están baneados de Twitter o porque han dejado de usar Twitter o porque combinan las dos, tienen recelo de los que se han quedado en Twitter, de los que no han sido baneados, porque les van a considerar o los están considerando como activistas políticos, vamos a decir así, muy moderados. Es decir, son gente que te daría asco hasta darle la mano y aquí serían un poco los moderados. Vamos a ver cómo evoluciona esto de Twitter porque puede ser muy interesante. Cambiando a Facebook, parece que hace un giro de 180 grados, algo esperado desde hace tiempo, y van a penalizar estos ganchos o estas frases gancho que utilizan muchas marcas y muchas compañías para que compartamos su contenido. Esto típico de etiqueta a un amigo, o comparte si te ha gustado, o dale me gusta si no sé qué. Bueno, pues todo ese tipo de llamadas a la acción para aumentar el engagement, la actividad de un mensaje público y llegar a más y más personas, por ejemplo, y en principio traer más visitas, conseguir más fans, etcétera. Bueno, pues parece ser que a esto a Facebook le ha dejado de gustar. Es una cosa que hace un par de años, en 2015, Facebook no abogaba directamente por ello, pero sí alentaba en cierto sentido este comportamiento en sus páginas oficiales. En plan, daban guías como para conseguir un poco más de actividad en tus mensajes y te decían que utilizaras este tipo de
de mensajes, aunque no de forma, digamos, tan hiperbólica, que yo creo que es lo importante. Así que al menos parece que veremos una reducción de este tipo de contenido tan cutre en Facebook. Y por último, hay un montón de temas más en la newsletter, pero me gustaría acabar el podcast de hoy con una cosa que llevo un par de días viendo en internet, desde el lunes realmente, y me está dejando un poco loco. No sé si lo habéis visto vosotros, pero hay un vídeo publicado por las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos de un objeto volador no identificado, un ovni o un UFO, como le queráis decir, y la verdad es que esto no es en plan un vídeo grabado por una cámara Handycam de un loco en mitad de Arkansas, no. Esto es un vídeo grabado por dos F-18 con sus cámaras o con sus sensores de infrarrojos muy potentes, en los que se ve hacer comportamiento totalmente raro. Y claro, sinceramente, a mí nunca he sido un conspiranoico de nada, pero me parece muy interesante intentar ver de dónde viene este objeto o qué tipo de objeto es y por qué está haciendo estos movimientos. Os dejo un enlace en las notas del episodio al vídeo para los que no lo hayáis visto. Es bastante sencillo, pero cuando piensas lo que está haciendo el objeto que está siendo grabado por estos caza, por estos F-18, dices tú, pero ¿cómo se está moviendo así? ¿O por qué está haciendo esto? ¿O qué forma más extraña, no? Y todo esto sin contar con que parece que las Fuerzas Aéreas también han recuperado algún tipo de aleaciones extrañas, y aquí ya entramos un poco más en terreno conspiración, y las están analizando en un edificio federal en Las Vegas. Y parece ser que varios de los científicos que han estado en contacto, o que han investigado, o que han intentado de averiguar, primero, qué es esta aleación, que siguen, según fuentes del New York Times, según fuentes de la CNN, es decir, esto no es el blog de pepito.wordpress.com o un jambo loco con un canal de YouTube, esto es el New York Times diciendo esto, y esto es la CNN diciendo esto. Decían que sus fuentes del gobierno decían que no saben muy bien lo que es, y encima que varios de los científicos o de los académicos que han estado investigando esta aleación se han puesto enfermos, con lo cual, pues aquí un poco más de curiosidad. Y en fin, un montón más de noticias en la newsletter. Muchas gracias a Bugum.com por crear estos chicles de cafeína y de guaraná que a mí tanto me están dando la vida. Ya he dejado un poco de tomar café desde estas semanas y la verdad es que es mucho más cómodo para mi estómago. Os animo a que los compréis. Recordad que podéis usar el código MIXIO, MIXXIO, y os regalan 6, con lo cual ya tenéis ahí para unos días, para una semana. Y bueno, pues, ¿qué más decir? Hasta mañana, y que la verdad está ahí fuera. Mixio es una publicación diaria sobre tecnología creada por un servidor, Alex Barredo. Suscríbete en mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día.